discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Mis hermanos, les invito que por favor abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 1. Y de esta manera estaremos leyendo hasta el versículo 5. Leo en favor de mis hermanos la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay un hermoso himno cristiano titulado Habla, amoroso Cristo. La letra dice: habla, amoroso Cristo, habla mi corazón, habla por tu palabra escrita, habla por la predicación. Yo quiero oír el eco de tu divina voz, tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga a mis oídos que no me has de dejar. La letra de este himno expresa el deseo ferviente que hay en un creyente por querer oír a Cristo. La letra de este himno con el cual hacemos la introducción a este mensaje nos muestra el anhelo tan grande que hay en un creyente, en un hijo de Dios, por escuchar la voz de su amado Salvador. En un tiempo tan difícil como es el que nos muestra el contexto del libro de Apocalipsis, en un tiempo de adversidad, de dificultad, de lucha, de prueba, no hay un deseo más grande para un creyente, para un hijo de Dios en estas circunstancias, que escuchar la voz de su Salvador. El texto de hoy, que corresponde al versículo 5, nos muestra las palabras que Cristo quiere decir a su iglesia. El texto de hoy nos muestra las palabras de Cristo, se las quiere dar a su pueblo. El texto de hoy nos muestra que este amoroso Salvador quiere hablar con tanta ternura y con inmensa compasión a su pueblo avasallado por un sistema imperial, dominante, cruel y despiadado. Al igual que los creyentes de ese tiempo,
al igual que ahora nosotros, debe estar en cada uno de los presentes el anhelo, el fervor, el gozo y la alegría de hoy escuchar las palabras del Salvador. El texto que tenemos delante, que corresponde al versículo 5, nos va a seguir hablando de Jesucristo como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La pregunta entonces, mis amados, es: ¿quién es aquel que nos amó? ¿Quién es aquel que nos lavó o nos libertó de nuestros pecados con su sangre? Recordemos, mis amados, que amar y lavar, o amar y libertar, son dos acciones propias de la gracia de Cristo. Son dos acciones propias de la gracia de Dios. En el texto, el amor de Dios se equipara con la limpieza. El hecho de que Cristo nos haya amado implica de igual manera limpieza de nuestros pecados. Así que, mis hermanos, amor y pureza, o amor y santidad, son dos verdades inseparables en el Evangelio. En otras palabras, los hijos de Dios, por el hecho de que han sido amados por Dios, de esta manera serán también limpiados o serán también santificados. El título de nuestro sermón en esta mañana es: al que nos amó y nos lavó. Hay gente que dice: Dios me ama así como soy. Incluso hay canciones que refieren esta idea, pero no es así. Si en verdad Dios te ha amado, entonces tú debes ser santificado. El amor no se desliga de la santidad. El amor no se desprende de la pureza. No, mis hermanos. Las dos cosas conllevan a una misma acción de Dios. Si ustedes lo notan, los dos verbos del título de nuestro sermón que están en la Escritura están en tiempo pasado. Al final del versículo 5 dice: al que nos amó, al que nos lavó. Son dos acciones que se obraron en la eternidad. Acciones del Padre en Cristo, porque de tal manera Dios nos ha amado, pero que son aplicadas eficazmente a cada creyente por el Espíritu Santo, aplicadas plena y suficientemente a la iglesia de Cristo, al que nos amó y nos lavó. ¿Quién es este que nos amó? ¿Quién es este quien nos lavó de nuestros pecados? Quisiera responder esta pregunta de nuestro sermón en los 3 puntos que me muestra el versículo 5. ¿Quién es este que me amó? ¿Quién es este que me lavó? El versículo 5 me dice que es el testigo fiel. Punto número 1. Punto número 2, el primogénito de los muertos. Y punto número 3, el soberano de los reyes de la tierra. Punto número 1, el Jesucristo, el testigo fiel. Punto número 2, el primogénito de los muertos. Y punto número 3, el soberano de los reyes de la tierra. Veamos en primera instancia que quien nos amó y quien nos lavó se presenta ante su iglesia
como el testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel. El nombre de Jesucristo se compone de dos voces, mis hermanos. Jesucristo es una palabra de dos voces. Jesús es el Cristo, si la quisiéramos desglosar. Significa Jesús es el que salva. Salvar es la consecuencia inherente a amar. O salvar es la consecuencia inherente por amar. El hecho de amar implica salvar. El hecho de que Cristo nos haya amado implica también que nos haya salvado. En un contexto de dolor, en un contexto de sufrimiento, de adversidad, de dificultad, de prueba, de muerte, el amor de Cristo se vuelve un bálsamo para el corazón atribulado. Es por eso que el Señor Jesucristo se presenta así a su iglesia como Jesucristo, el testigo fiel. Quien nos amó y nos lavó es Jesucristo el Señor, el testigo fiel. Aquel que nos amó y nos lavó se le conoce como el fidedigno. O si usted lo prefiere, el mártir fiel. De hecho, la palabra que se usa ahí para testigo es la palabra mártir. El mártir fiel o el testigo fidedigno, que es digno de toda confianza y que Él vino para testificar de la verdad, para encarnar de la verdad, porque Él es la verdad. Cristo, su palabra, su mensaje debe ser aceptado con suma totalidad, porque en su verdad hay confianza. Y la verdad de Cristo no debe ser recibida por partes. La verdad de Cristo no debe ser recibida a medias. Porque es una verdad completa, es una verdad plena, es una verdad suficiente por cuanto Él es el testigo fiel. Los que son de Cristo o los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. La vida terrena de Jesús viene caracterizada en su conjunto como el acto de dar testimonio. Jesús es la revelación no solo de Dios en el sentido de una información sobre el ser y el obrar de Dios, sino que Cristo mismo es la comunicación de Dios a los hombres. Y no solo por palabra, sino que en la manifestación y en su obra, Él es testigo fiel porque en sí mismo Él es la palabra, Él es el verbo de vida, Él es el verbo encarnado, Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. En Él, en Cristo, Dios ofrece a los hombres su palabra, la plenitud de su revelación. Y le garantiza absolutamente que esa palabra como persona merece ser recibida en forma absoluta e incondicional. Es así como los lectores del libro de Apocalipsis reciben este mensaje. Porque en su dolor, su adversidad, su tristeza, sus lágrimas, su dolor, necesitan consuelo. Y lo único que traerá consuelo a una vida afligida, lo único que traerá consuelo a una vida atribulada, a una vida en tristeza, a una vida en dolor, será la persona de Jesucristo. Por cuanto Él es Dios hecho carne, el testigo fiel. Él es quien porta la verdad de Dios. Él es la imagen misma de Dios.
Él es Dios mismo, que da a conocer el amor del Padre. El mismo escritor del libro dice: mirad cuán amor Dios nos ha dado al mostrarnos a su Hijo Jesucristo. Por eso el afán de Juan en estos primeros versículos del libro de Apocalipsis es mostrar quién es Cristo y quién es Cristo para su iglesia. El Salmo 89, versículos 36 al 37, nos describe que el Padre daría a Cristo la descendencia de Él para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Jesucristo, el testigo fiel, el que nos amó y nos lavó, es digno de toda confianza. Jesucristo, el testigo fiel, quien nos amó y quien nos lavó, su mensaje, su enseñanza, su instrucción, sus palabras son dignas de que ustedes, hermanos, iglesia del Señor, la reciban y las lleven a la práctica en los momentos más difíciles, en los momentos de gozo, como en los momentos de dificultad. La palabra del Señor debe ser tomada en mucho. Que esta palabra, este mensaje de Jesucristo, el testigo fiel, sus palabras en sus vidas, en sus hogares, en sus hijos, corran y sean glorificadas. Jesucristo, el testigo fiel. Veamos en segunda instancia que quien nos amó y quien nos lavó de nuestros pecados con su sangre es el primogénito de los muertos. Esta palabra primogénito significa primer nacido o el que nace de primeras. En ese sentido, lo que señala el texto es que Cristo fue el primero que resucitó para una vida inmortal. Por la resurrección, Cristo sale de la tumba para nunca más volver a morir. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es merecedor de todo honor y toda gloria. Primogénito hace referencia al goce de los honores y títulos referidos a quien o aquel a quien todo es el primero. Cristo es el primero en todo. Y por el hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos, trae por consecuencia que Él va a dar vida eterna. Cristo resucita de los muertos para dar a los suyos la vida eterna. Él es en esa misma línea el Espíritu vivificante. Primera los Corintios 15:45 nos dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, es decir, Cristo Jesús, es espíritu vivificante. Tal vez nosotros no hemos comprendido aún por qué la resurrección de Cristo es el centro mismo del evangelio, el centro de la vida cristiana. Al punto de que el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice que si Cristo no ha resucitado de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Pues bien, amados hermanos, la resurrección misma de Cristo Jesús trae vida a la iglesia. Porque entonces su reino ya no es un reino de muertos, es un reino de vivos. Los hijos de Dios ya no están muertos en sus delitos y no están muertos en sus pecados. Ahora viven para Cristo.
En su ministerio, nuestro Señor Jesucristo resucitó a muchos, como Lázaro, pero ellos volvieron a morir. Pero a Cristo la muerte no lo pudo retener. Esto hace posible una nueva creación para todo aquel que viene a Él en fe y en esperanza. Cristo hace de aquel que confía en Él, hace de él una nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, entre ellas la muerte, ya no hace parte. Todas aquí son hechas nuevas. La exaltación y la glorificación de Cristo se hace visible con la resurrección de Cristo y su significado se hace determinante sobre todo lo creado. Como estos cristianos del primer siglo, a quienes se les dirige inicialmente el libro, reciben esta verdad del Evangelio. ¿Qué tiene que ver que Cristo sea el primogénito de los muertos con el sufrimiento y el dolor? ¿Qué tiene que ver la tristeza, el llanto, la amargura de ser oprimido por un sistema tan difícil, tan cruel y despiadado? ¿Qué tiene que ver con esta verdad del Evangelio? Amados hermanos, el amor de Dios es mucho más fuerte y mucho más poderoso que la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. En Él somos más que vencedores. La muerte estaba visitando a los creyentes del Asia Menor. La muerte estaba visitando a los creyentes. La muerte estaba visitando a los hijos de Dios. Pero ellos tenían una esperanza suprema, una esperanza mayúscula, una esperanza eterna. Que el primogénito de los muertos, quien ya había resucitado y estaba reinando en gloria, comunicaría esto a su iglesia, y que quienes creen en Él y quienes vienen a Él y quienes confían en Él gozan de la misma victoria, gozan del mismo privilegio. Morirán, pero un día resucitarán, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es por eso que se presenta el Señor como el primogénito de entre los muertos. Es de esta manera que Él se presenta diciendo que Él ha vencido la muerte y que los que creen en Él también la vencerán. Porque entonces la muerte es sorbida en victoria y el aguijón ha sido desechado, porque Cristo triunfó sobre la misma muerte. Lo tercero que se nos presenta de quien nos amó y quien nos lavó con su sangre de nuestros pecados, se le conoce o se presenta como el soberano de los reyes de la tierra. Esta es una verdad que se entrelaza con la anterior. El Salmo 89, versículo 27 nos dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esa palabra excelso significa excelente. Esa palabra excelso significa gozar de la excelencia suprema. Y es que nuestro Señor Jesucristo tiene la dignidad más absoluta y más soberana sobre todo cuanto existe.
Y quisiera que usted trajera a su mente un cuadro que el libro nos dejará ver más adelante. De tener ante la espada o las fieras a un grupo de creyentes. Y por creer en Cristo entonces son sentenciados a la muerte. Piensa en esa escena, mi hermano. Hay un grupo de creyentes. Piense que usted está ahí delante de los soldados romanos, dirigidos por un emperador que les indica y les refiere que si creen en Cristo irán a la muerte con sus hijos, con su familia. ¿Cuál es la esperanza para este hombre, para esta mujer, para sus hijos, para los que están ahí y dicen, yo he creído en Cristo? Y ante esa voz, la sentencia de los verdugos es la muerte. ¿Cómo entonces enlazar esa realidad que viven o que vivieron los creyentes en la época de los mártires, en el cristianismo del primer y segundo siglo, con esta verdad, el soberano de los reyes de la tierra? Porque pudiéramos llegar a pensar y a decir, Señor, si tú eres soberano, ¿por qué tengo que morir de esta manera? No solo ante el filo de la espada, las fieras o la hoguera. ¿Por qué voy a morir de esta manera? Como la soberanía de Cristo, la soberanía de aquel que está sobre los reyes de la tierra, trae aliento, consuelo y esperanza en este lastre de la dificultad, la adversidad. Según el ángulo visual del libro, se destaca aquí expresamente que Cristo está sobre todo ello. Y que si lo ha permitido así, es porque hay un propósito. En la profesión de la omnimónada soberanía de Cristo, es decir, lo que Él abraza y cubre sobre todas las cosas, debe resonar el motivo de su esperanza y la consolación de sus palabras como aliento a una iglesia perseguida, a una iglesia en dolor, a una iglesia en adversidad y a una iglesia en tristeza. Que Él insinúa como palabra viva a sus oídos para que la abracen, la crean y a través del libro se haga efectiva en la redención de un pueblo. Las Escrituras nos dejan ver de principio a fin que los creyentes han sufrido a manos de sus enemigos. Leíamos inicialmente el Salmo 18 y es la historia del rey David. Si ustedes estuvieron atentos a esa lectura, David en el Salmo expresa que sus enemigos lo atacaron, que su enemigo, el rey Saúl, lo buscó una y otra vez para matarlo. En los primeros capítulos del libro del Génesis se nos muestra la misma historia, la misma realidad. Un hombre contrario al sistema antidios, un hombre contrario al sistema cristiano, llamado Lamec. ¿Cómo se expresa? Como un hombre vengativo y como un hombre sanguinario que quiere matar no 7 veces, sino que quiere matar 70 veces. Muestra su venganza. Si usted va recorriendo la historia, puede entrar al libro del Éxodo y cómo se comportó el faraón ante los hijos de Dios. ¿Por qué los israelitas estando en Egipto clamaban de dolor? Porque había un sistema opresor. Y si va mirando y recorriendo la historia, siempre va a encontrar la misma realidad. Y preguntémonos cómo juega aquí la soberanía de Cristo.
en esta realidad. El libro de Apocalipsis nos va a decir que esto el Señor lo ha determinado para la gloria de Él y para la alabanza de su nombre. Ellos sabían que habían de morir. Algunos saldrían avante, serían librados de la prueba que había de venir sobre el mundo entero. Pero de esta manera, de esta forma, el Señor les bendeciría eternamente. ¿Quién es este que nos amó y nos lavó y nos limpió con su sangre de nuestros pecados? Es aquel que se entregó en la cruz y derramó su sangre. Inevitablemente aquí hay que también entrar a mirar la doctrina de la expiación. La palabra expiar significa limpiar. Y es que sin derramamiento de sangre no se puede remover el pecado. ¿Por qué sangre? Nos preguntábamos el viernes en el estudio de Pam. Porque en la sangre hay vida. Nos dice el libro de Levítico en el capítulo 17, versículo 11. En la sangre de Cristo hay vida misma. Primera de Pedro nos va a dar una idea de lo que significa el ser rociados. Primera de Pedro 1:2 nos va a hablar de los que son elegidos según la presencia de Dios Padre. Y si son elegidos, van a ser santificados. Y si son santificados, es porque ellos van a ser obedientes. Y porque sobre ellos, o mejor sobre ellos, van a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si la sangre de Cristo está sobre sus hijos, lo que llamarían la expiación definida en la doctrina de la gracia. Si la sangre de Cristo te ha rociado, las consecuencias de ser rociado es ser lavado. Algunas versiones dicen libertado o haber sido libre. Al que nos amó y nos libertó, dicen otras versiones. Pero el asunto es el mismo, el punto es el mismo. Porque nuestra mayor cadena, nuestro mayor problema, nuestra mayor dificultad es el pecado. Es como una cadena que me amarra, que me ata, es un grillete que está ahí. Y solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede limpiar y nos puede libertar. Quisiera que consideráramos en esta mañana algunas aplicaciones. Amar o lavar. Amar y libertar del pecado con dolor, con sufrimiento, por persecución y adversidad. ¿Qué nos da a entender entonces? Amado hermano, querida iglesia, el amor de Cristo te infunde aliento. Si nos preguntamos como al comienzo de esta predicación, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es tu mayor tristeza? ¿Cuál es tu mayor dificultad? Hoy,
¿Qué te tiene en desesperanza? ¿Qué te tiene en desconsuelo? Amados hermanos, ¿cuál es tu mayor dificultad, tu mayor problema? ¿Qué problema tan serio tienes que no has podido resolver, que está ahí? Quisiera que tú pensaras en la dificultad más grande y que no sabes realmente qué hacer. Pues mi hermano, el Evangelio es la buena noticia. Y es que el amor de Cristo nos infunde aliento. El amor de Cristo nos infunde fuerza. Porque como lo mencioné antes, el amor de Cristo es más fuerte que la peor tragedia que estás viviendo. El amor de Cristo es más fuerte que la peor de la realidad que estás viviendo. Porque el amor de Cristo en sí mismo nos constriñe, nos empuja. Y ese amor nunca será quitado de tu vida. En virtud de ese amor fuiste lavado, fuiste libertado. Y en esa misma proporción también serás sacado en victoria. No hay mensaje más alentador, no hay mensaje que nos traiga más ánimo que cuando se nos habla de Jesucristo, el testigo fiel que nos amó. No hay nada en esta tierra que pueda agotar o minimizar el amor de Cristo por su iglesia. No hay nada que pueda disminuir en lo más mínimo el amor de Cristo por su iglesia. En otras palabras, el amor de Cristo es eterno, porque Él con amor eterno te ha amado. Cristo nunca te dejará de amar. Así cometas el más horrendo de los pecados. Claro, Dios obrará disciplina, pero aún esa disciplina será muestra de su amor. Dios no te dejará de amar. Dios siempre te acompañará con su amor. Dios siempre te revestirá de su amor. Aún en tus lágrimas, tu soledad, tu tristeza, en ese momento de desgano, de descontento y de dificultad, piensa en el amor de Cristo y piénsalo por lo que la Escritura nos dice de que Él fue a la cruz y por amor se dio por ti y derramó su sangre para rescatar tu vida. Cristo es la verdad de Dios para su iglesia. Amados hermanos, Cristo no puede ser para ti una idea. Cristo para ti no puede ser un concepto. Cristo es una persona. Y Él como persona trae vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Su mensaje es vivificante. El evangelio es vida. La vida cristiana es vida. Pero no vivir en la vida cristiana es vivir en muerte. Amado hermano, vivir en Cristo es vivir en la vida plena y abundante. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para darles vida, para que vivan en la plenitud de esa vida. La sangre es sinónimo de vida. Y Cristo la entregó para que su iglesia fuera rociada y por esa sangre fueran libres de las cadenas horrendas, atosigantes del pecado. Ustedes pudieran decir, pero si estos cristianos están sufriendo, sí están sufriendo, pero siguen siendo pecadores. El hecho de que estemos en tristeza, dolor, eso no quita que Dios no trabaje con nuestro pecado.
Por eso vamos a encontrar en algunos aspectos amonestación para su iglesia. Porque aunque sí están sufriendo, también están permitiendo la falsa enseñanza, están permitiendo el pecado. Y por eso el Señor se presenta también de esta manera, como el que nos amó y nos lavó o nos libertó. Cristo saldó la deuda que su iglesia tenía con la justicia de Dios. Cristo saldó tu deuda de pecado, la deuda que tú tenías con la justicia de Dios, y por su muerte Él te ha reconciliado. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto fue lo que sucedió con Jesús, porque Él nos amó en la cruz, nos lavó, nos limpió de esas manchas que hacen presencia, para que estuviéramos verdaderamente limpios delante de Él. Por esta razón Jesús es digno de ser alabado. Si entendemos nuestra propia y profunda pecaminosidad, esta es una realidad de que el Evangelio nos está alumbrando, porque vemos la necesidad de ser limpios una y otra vez de nuestras manchas más profundas. Hermano, amigo que está con nosotros en esta mañana, hermanos, ¿tú ves el pecado en tu vida? Versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Repito mi pregunta en esta mañana, mi pregunta final. ¿Ves tu pecado? ¿Qué pecados aún hacen presencia en su vida, que no los puedes sacar? El primer pecado se llama la incredulidad. Ese es el pecado que condena a la humanidad. Ese es el pecado que lleva al infierno mismo, la incredulidad. La Biblia nos dice, amados hermanos, en este texto, que Jesucristo nos amó y nos lavó. Tú no puedes pensar que Dios te ama y así nomás. No, mis hermanos. El hecho de ser amado por Dios implica pureza y santidad. El ser amado por Dios implica una vida pura. Y el elemento que Dios nos deja para la santidad es su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que es de maravillarnos en esta mañana, porque el mismo apóstol nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está la libertad de nuestra alma y la libertad de lo que somos? En ser libres del pecado. En ser libres de estas cadenas que me ataban, pero que son rotas por el Señor. Más allá de la muerte, del sufrimiento, del dolor y la adversidad, hay un problema mayor, y es el problema de pecado que la iglesia o que el ser humano tiene para con Dios. Y es necesario resolverlo a la luz de la cruz de Cristo.
Pongámonos en pie, nuestros hermanos. Y vamos a orar al Señor. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron